Ignorar la palabra de Dios trae consecuencias fatales. Hoy vemos en el mundo lo que está sucediendo. Si conociéramos lo que dice la Biblia, estaríamos preparados para enfrentar esta vida, con la ayuda de nuestro Señor, con su poder. Hoy miraremos una pequeña parábola de una mujer jorobada. En algunas ocasiones les he dicho que es Satanás el que está al control de este mundo. Y la gente piensa que Satanás es una leyenda, que Satanás es algo o alguien irreal. Y pues la Biblia dice, y lo creo porque cuando tú vas a la Biblia a conocer lo que está escrito ahí, el Señor te ilumina y te hace saber que lo que está escrito ahí es verdad. Y Dios ilumina a todo aquel que con un corazón sincero y contrito quiere conocer la verdad. Y cuando no conocemos a Dios, no conocemos su palabra, estamos en las garras completamente de Satanás. Es importante conocer esto, porque por eso está como está el mundo, porque ignoramos la palabra del Señor. Vamos a leer esta parábola pequeña, y la Biblia lo dice, tiene muchas historias donde la Biblia menciona acerca de cómo Satanás tiene cautivo al ser humano, lo tiene prisionero, lo tiene esclavo. Y cuando conocemos al Señor, entonces el Señor nos libera. Cuando nosotros queremos obedecer al Señor, queremos conocer la verdad para que Él nos ilumine y para salvación, porque es para eso que Dios dejó la Biblia, para que conociéramos su plan de salvación, para que conociéramos qué está pasando en este mundo y para que le entregáramos nuestra vida, para que Él nos pueda preparar, porque todo lo hace Él. Nosotros solamente tenemos que entregarle nuestra voluntad. Y miraremos cómo Satanás tiene a millones de personas bajo la enfermedad, bajo la adicción de las drogas, bajo, no sé, el dolor, bajo no sé, tantas cosas que existen en este mundo. A veces que quiero decir, mencionar varias cosas que pasan en este mundo y se me bloquea la mente, porque en realidad son tantas cosas horribles que están pasando. Y el Señor le permite a Satanás que haga eso para poder zarandear a la humanidad, para que la humanidad decida de qué lado quiere estar. Y cuando Dios permite eso es para nuestro propio bien, porque cuando entendemos que Satanás tiene tomado a los seres humanos como esclavos, con sus garras, están atrapados con sus cadenas, la cadena del pecado nos tiene, afortunadamente el Señor me ha liberado. Eso no quiere decir que estoy 100% libre de eso, pero hoy entiendo qué pasa en este mundo y el Señor me dice, si tú estás pegado a mí, si tú te sometes, si tú me das la voluntad, entonces yo te protegeré del enemigo. Y el Señor permite que el enemigo, o sea, Satanás, haga lo que está haciendo para poder zarandear a las personas y el Señor pueda separar a sus hijos de los que no lo son. Así que empezaremos a leer esta parábola en Lucas 13:16. Dice, desde el 10 para leer toda la parábola. Dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Aquí no es el punto hablar del día de reposo, que es el sábado, y que eso es cierto, y nadie puede decir lo contrario, porque el Señor lo ha dejado por escrito aquí en la palabra del Señor. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, o sea, en el sábado. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad es de Satanás. Todo lo malo que hay en este mundo le pertenece a Satanás. Cuando uno conoce al Señor, le entrega su vida y su voluntad, el Señor lo sana en todos los aspectos, físico, mental y espiritualmente. Sobre todo eso, espiritualmente, porque le conocemos. Quien conoce al Señor se encuentra libre de todo eso. Salvo hay unas excepciones, como ya les he dicho, a menos que el Señor quiera probar a uno de sus hijos por medio de una enfermedad, como le pasó a Job. Les pido que lean esa historia, la de Job, en el libro de Job. Y a menos que el Señor quiera poner a prueba a alguno de sus hijos, es que lo permite. Pero por lo general, un hijo de Dios debe estar sano en todos los aspectos. Así que esta mujer dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, o sea, jorobada. Imagínense estar todo el tiempo agachado sin poderte levantar.
He mirado a algunas personas así. Dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Cualquiera que busque al Señor con todo su corazón, con todo el deseo de amarle y obedecerle, el Señor lo sanará. Lo hizo conmigo. Así que y dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Así como lo hago hoy, yo digo, alabado sea el nombre del Señor, porque llegó a mi vida, porque me hizo saber qué está pasando en este mundo, porque Él me hace saber que si yo estoy pegada a Él, Él estará ahí cuidándome, protegiéndome. Y a menos de que Él me quiera poner a prueba, permitirá cosas. Pero ya les dije, sus hijos deben estar sanos en todos los aspectos. Dice, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, o sea, uno de los sacerdotes, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, fíjense lo que Jesucristo dijo, hipócrita. Y cuando el Señor decía hipócrita, no lo decía como lo decimos nosotros, con coraje o como humanamente. El Señor lo decía con tristeza, de saber que ellos estaban mirando todo lo que Él hacía, cómo amaba a la gente, cómo la sanaba, y ellos se ponían a decir cosas, como en este caso, de estarse preocupando que no fuera en el día de reposo. El día de reposo es para amar al Señor todos los días, pero el sábado es un día que el Señor apartó para que sus hijos estuvieran en comunión con Él, y en ese día es permitido hacer el bien. Vamos a leerlo. Dice, entonces el Señor respondió, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, Satanás la tenía bajo su dominio. Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar en esta ligadura en el día de reposo? Así que, y dice, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Así que el Señor lo único que vino a hacer a este mundo es a dar salvación, sanidad, amor. Y lo demostró cuando estuvo aquí en la tierra. Y hoy también lo sigue demostrando. A pesar de que no lo podamos mirar físicamente, los que ya conocemos al Señor, estamos seguros de que Él estará ahí siempre, aunque no lo veamos. Él dijo, yo estaré con ustedes. ¿Con quiénes? Con sus hijos, con aquel que quiere conocerle, con aquel que quiere hacer su voluntad. Y dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa de Dios, y Dios no es mentiroso como nosotros. Así que si crees al Señor, entrégale tu vida y empezarás a mirar cosas hermosas, te lo digo por experiencia. Así que esta parábola nos dice muy claro que Satanás tenía atada a esa mujer 18 años encorvada. Entonces vamos a leer Juan 10:10, donde nos dice la palabra del Señor. Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué habla sobre que el ladrón es Satanás? Porque cuando Satanás llegó a este mundo, allá en el Edén, que engañó a Adán y Eva, robó la libertad con la cual Dios había hecho a Adán y Eva. Ellos eran libres hasta que Satanás los engañó. Entonces, ahí empezó, por causa del pecado traído por Satanás, empezó la esclavitud del ser humano. Pero si no conocemos qué pasa, qué pasó, qué pasa y qué pasará, entonces Satanás estará siempre sobre nosotros. Por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario conocer a Dios. Y dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. El Señor quiere darnos vida, y cuando dice en abundancia se está refiriendo a la vida eterna, o sea, para siempre. Y en abundancia también a todo aquel que le ama, le obedece. El Señor le bendice en todos los aspectos, en el físico, mental, espiritual, financiero y en todo lo que su Hijo necesita. Si el Señor Jesucristo es dueño, también hay un versículo donde dice que yo soy el dueño del oro y la plata. Jesucristo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son dueños. Dios
es dueño. Cuando digo Dios me refiero a los tres. Pero su Padre, Dios Padre, le dio la potestad a Jesucristo de reinar en el universo por lo que hizo, por dar su vida por la salvación del ser humano. Entonces, si Él es el dueño del oro y la plata, Él dice aquí en la Biblia, a sus hijos no les falta nunca nada. Si tú le crees, entrégale tu vida y empezarás a mirar cosas que ya se los he dicho y se los dije hace ratito, cómo el Señor empieza a obrar en ti, cómo el Señor empieza a bendecirte en todos los aspectos. Pero necesita una persona que de verdad, con un corazón sincero, un corazón contrito. ¿Qué es contrito? Triste de vivir en el pecado, que se dé cuenta de que vivir en el pecado es malo. ¿Por qué? Porque nos daña a nosotros y dañamos a los que nos rodean. Entonces, contrito es estar triste por lo malo del mundo, dejar eso y ir al Señor y decirle, Señor, yo quiero conocerte, ayúdame a entender lo que tú me quieres decir. Y si tu corazón es sincero, el Señor lo hará. Así que el ladrón solo vino para destruir y matar. Así que el Señor vino, Jesucristo, para darnos vida y dárnosla en abundancia, la vida eterna. Y sobre todo aquí en esta tierra, el tiempo que estemos aquí, dice la sierva del Señor que los hijos de Dios podemos tener un pedacito de cielo aquí en esta tierra. Así que compruébalo, así como yo lo estoy comprobando. El Señor me sanó de una depresión casi locura. Me rescató el pecado, me rescató de las garras de Satanás. Y hoy, como les dije, no estoy 100% todavía libre de eso. Si yo me mantengo cerca de Jesucristo, Jesucristo estará ahí para mí. Pero si yo me alejo, y eso pasa cuando ya conocemos la verdad, porque cuando no la conocemos, pues nosotros hacemos y deshacemos, y hacemos lo que creemos que está bien, porque estamos en la ignorancia de la palabra del Señor. Pero cuando Dios llega a la vida de sus hijos, entonces empezamos a entender que debe haber un cambio literal, un cambio de 180 grados, y a eso lo hace el Espíritu de Dios. Por eso es necesario entregarle la vida al Señor para que Él pueda obrar en nosotros. Y entonces nos da a conocer su verdad y entonces nos libera de Satanás, nos libera de las cadenas del pecado. Es importante conocer la Biblia. La Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es importante conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Cómo le conocemos? Por medio de la palabra de Él, la Biblia. Vamos a leer Romanos 6:16. Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí el Señor está diciendo que si nosotros no queremos conocerle, entonces a quien estamos obedeciendo es a Satanás. Y Satanás nos tendrá bajo sus garras y nos destruirá, nos matará. O sea, no permitirá que nosotros tengamos vida eterna, como Jesucristo dice. Por eso dice aquí, sea del pecado para muerte. O sea que tenemos que dejar de pecar para no morir eternamente. Dice, o sea, de la obediencia para justicia. Tenemos que obedecer a Dios para que Él pueda justificarnos y tener una vida eterna. Así que es muy sencillo conocer la palabra del Señor cuando le entregamos la vida a Dios, porque si no lo hacemos, Él tampoco nos puede dar sabiduría. Es importante conocer esto. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Esos libros están súper chiquitos. Aquí están. Segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Esto es para los jóvenes. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Esto es para todos, pero aquí está hablándole a los jóvenes, pero es para todos. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, o sea, sigue a Dios, la fe, el amor y la paz. Esos son atributos del Espíritu Santo, o sea, tenemos que ir a Dios. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor, o sea, a Dios. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, o sea, pleitos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, siempre en la humildad de obedecer al Señor. Cuando uno obedece al Señor, el Señor lo guía a actuar de manera correcta. Dice
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre y con amor. Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, viene de Dios Padre si nosotros queremos conocer a Jesucristo, primero Dios Padre tiene que como autorizarlo. Y entonces dice Jesucristo que nadie puede ir a Él si primero su Padre no lo lleva. Así que el Señor dice aquí, por si quizá Dios, o sea Dios Padre, le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, para conocer a su Hijo Cristo Jesús. Dice, y escapen del lazo, fíjense este versículo último, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Así que la única manera de huir del diablo es conocer a Dios. Así que es muy importante esto. Efesios 2:2. Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, voy a leer el 1 también. Dice, salvos por gracia. Dios nos regaló, ahorita que leí este subtítulo, Dios nos regaló la salvación. Esa es la gracia. Pero a cambio de su amor, de su gracia para darnos salvación, nosotros tenemos que obedecer. Porque no solamente es la gracia, es la obediencia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es cuando no conocemos a Dios. Estamos haciendo tanta porquería en el mundo sin conocer a Dios, pero cuando Dios llega a la vida de sus hijos, entonces empezamos a ser diferentes, porque Dios empieza a transformarnos. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y quién está gobernando este mundo ahorita? Satanás. Y dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que cuando un hijo de desobediencia quiere decir que no quiere conocer a Dios o que aún no le conoce, los hijos de Dios, en algún momento Dios llegará a sus vidas. Pero dice que Satanás opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que se van a perder, porque no quieren conocer a Dios. No porque Dios quiera que se pierdan, porque el Señor por eso dejó su palabra, para que todo aquel que quiera sea salvo. Pero la gente decide, el Señor nos creó con libre albedrío y cada uno decide si se quiere perder o quiere vivir eternamente en un mundo hermoso. Entonces, aquí dicen que Satanás opera en los hijos de desobediencia, en los que se van a perder. Así que no seas un hijo de desobediencia, busca al Señor y el Señor te transformará para salvación. Juan 8:44. Juan 8:44. Dice vosotros, fíjense aquí, este versículo me deja no sorprendida porque ya lo conozco, pero esto es importante que conozcan para que podamos abrir los ojos, para que sepan que el Señor quiere, aparte de amarnos porque nos ama, Él ama a todo ser humano, pero no ama el pecado. Y el Señor quiere destruir el pecado en ti. Él quiere salvarte, pero si tú no quieres dejar de pecar, entonces tendrás que ser destruido. Y aquí dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso se lo está diciendo a todo aquel que no quiere conocerle. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí se lo estaba diciendo a los fariseos, porque ellos mismos querían matar a Jesucristo. Ellos mismos eran su pueblo, y sin embargo ellos mismos lo mataron. ¿Por qué? Porque se estaban dejando guiar por Satanás. No querían hacer lo bueno, no querían conocer a Dios. Por eso aquí Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, desde el cielo, desde que se rebeló contra Dios. Por eso fue echado del cielo, porque quiso ser Dios, quiso ser algo más grande que Dios. Y él era Satanás es un ser creado como nosotros. Fue un ángel con muchos privilegios. Fue un ángel que estuvo en la presencia de Dios. Fue un ángel que era como la mano derecha de Cristo Jesús, del Hijo de Dios. Pero él rechazó eso porque quería más, codició el trono de Dios. Por eso fue echado del cielo. Y él, como fue echado del cielo y sabe que va a ser destruido ya muy pronto, él anda como león rugiente, dice la palabra del Señor, buscando a quién devorar, o sea, a quién destruir. Y si tú no buscas a Dios,
Satanás te va a destruir. Aquí dice, él ha sido homicida desde el principio, o sea, desde el cielo, y no ha permanecido en la verdad, o sea, no permaneció cerca de Dios, que es la verdad. Dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No permaneció ahí cerca de ellos, fue arrojado por mentiroso, por homicida. Dicen, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, él es mentiroso porque él es así, él miente. Dice, porque de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el Señor aquí les está diciendo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Así como hay hijos de Dios, hay hijos de Satanás. Los hijos de Dios son los que obedecen, dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Aquellos que obedecen para ser salvos. Y los hijos del diablo son los hijos de desobediencia que se dejan gobernar por Satanás. Por eso este mundo está lleno de guerras y de todo lo que hay, porque no quieren conocer a Dios. Así que busca al Señor y permite que Él te transforme para que puedas conocerle. Aparte de conocer al Señor, imagínense en conocer al Rey del universo. Qué privilegio tan más grande. Y cuando lo conozcas empezarás a predicar, porque el Señor para eso levanta a sus hijos, para predicar y que los demás puedan ser iluminados también con la luz. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo y quiero que mi hijo también sea la luz del mundo. Es por eso que los que somos alcanzados estamos, iba a decir obligados, pero no es una obligación. Es una obligación por amor. Estamos, okay, así lo voy a dejar, no recuerdo la palabra, pero así lo voy a dejar. Estamos obligados por amor a decir la verdad al mundo entero para que los demás también puedan ir a la luz, a conocer a Cristo Jesús. Así que, Santiago 4:7. Santiago, aquí está. 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera de que Satanás te deje en paz, y eso es un proceso, porque el Señor te pondrá a prueba, así como lo hizo conmigo y como lo hace con todos sus hijos. No porque Él necesite probarnos, sino porque el universo completo hay muchos mundos, millones de mundos habitados, que ellos pueden mirarnos a nosotros, porque ellos tienen poder, pero no poder por ellos mismos, sino porque el Señor los creó así. Así como creó a Adán y a Eva, que ellos eran perfectos, como Dios es perfecto, no Dios, o sea, no son dioses, dice el Señor que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre, a Adán y Eva los hizo perfectos, como Dios es perfecto, pero cuando cayeron en el pecado, cuando obedecieron a Satanás, desgraciadamente empezaron a degradarse, y hasta el día de hoy el ser humano se ha degradado, pero por completo todos los aspectos, en todos los sentidos. Así que aquí dice el Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si nosotros buscamos a Dios con el deseo de amarle para obedecerle, el Señor nos salvará y nos apartará de Satanás. Como les dije, Él te pondrá a prueba, porque Él hace eso con cada uno de sus hijos, porque es necesario que seamos probados para que los demás mundos puedan mirar que Dios es justo, que Él nos salva a unos porque Él quiere y a otros los deja perder, sino porque los mundos enteros deben darse cuenta que la justicia de Dios, como Satanás lo tacha de mentiroso, y la gran mayoría de las personas de este mundo, de la tierra, le echan la culpa a Dios de lo que está pasando, y el culpable es Satanás. Así que ante los demás mundos tienen que mirar ellos que Dios es justo y que Dios salvará a todo aquel que quiera ser salvo, a que le entregue su vida a Dios. Entonces, por eso es necesario que Dios nos pruebe. Lo hizo conmigo y lo hará contigo. Pero es un proceso, y dice el Señor que Él no te pondrá ninguna prueba que tú no puedas soportar, y que aparte de que permitirá que pases por la prueba, Él te sacará, Él te dará la salida para salir de esa prueba. O sea, Dios lo hace por completo todo. Solamente entrégale tu voluntad. Por último, vamos a leer Romanos 8:14. Y este versículo nos deja muy en claro quiénes son los hijos del Señor. Romanos 8:14, aquí está. Muy claro dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Hay dos espíritus en esta tierra, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y empezarás a mirar cosas hermosas. Empezarás a entender la Biblia. Empezarás a tener
esa sabiduría de que aunque no estemos en el cielo, saber que existe un cielo, un mundo mejor para nosotros, algo bello, donde la ciudad es de oro, las calles son de oro, los cimientos son perlas preciosas, las puertas de la nueva Jerusalén son de perlas. Así que, y no por eso, sino porque todo aquel que ama la verdad, aquel que ama lo bueno, aquel que ama pues lo bueno, aquel que ama la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Si tú amas la verdad, amas a Cristo Jesús, entrégale tu vida al Señor. Y dice, porque si son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Así que quería mirar, fíjense aquí como dice el Espíritu de Dios. Y aquí voy a ver si en Lucas 13:16 dice lo contrario. Ya lo había leído, pero quiero ver si es ahí. Lucas 13:16. Ok, si es aquí, miren. Acuérdense que les leí la parábola de la mujer que era jorobada, que estaba encorvada. Y dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad, el espíritu de la maldad, el espíritu de la desobediencia, el espíritu de siempre estar buscando la venganza, de hacerlo incorrecto. Ese es el espíritu de Satanás. Y acá dicen lo contrario, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, como ya te dije, entrégale tu voluntad al Señor y déjate guiar por el Espíritu del Todopoderoso, del dueño del universo, del dueño del oro y la plata, de aquel que quiere bendecirte, protegerte y darte la vida eterna. Que Dios te bendiga.